un baile de máscaras, una reliquia desaparecida y un invitado que nunca perteneció. Bienvenidos a Marple Relatos. Soy su anfitrión Néstor. Esta comunidad amante del misterio sigue creciendo. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Tus pensamientos e historias dan vida a este canal. No puedo esperar a leerlas. Ahora sí, comencemos. En la primera tarde verdaderamente dorada de septiembre, cuando las dalias brillaban en su florecimiento final y las abejas se relajaban con sus labores, el Club Belladonna abrió sus puertas de hierro forjado para su té de la cosecha anual. Era el tipo de evento elegante que parecía pertenecer a otra época. Una época de guantes de encaje, azúcar hilado y decoro susurrado. El pueblo de Netherbarrow, enclavado tranquilamente entre setos y suaves colinas, se había enorgullecido durante mucho tiempo del peculiar encanto de sus tradiciones. Pero esta reunión en particular, aunque aparentemente agradable, albergaba el temblor silencioso de algo más. Un susurro tácito bajo los banderines florales y las sonrisas cordiales. La señorita Marple, sentada con recato bajo una sombrilla blanca, no parecía más importante que un adorno de porcelana. Llevaba un vestido lavanda pálido que combinaba con los ásteres descoloridos que la rodeaban, y sus guantes de encaje estaban cuidadosamente doblados en el regazo. Su taza de té temblaba levemente sobre el platillo, mientras siempre escuchaba, la risa que no llegaba a los ojos, la tirantez de un apretón de manos, el repentino cambio de postura al mencionar un nombre. Con su sigilo lo absorbía, todo almacenándolo como una ardilla sus nueces de invierno. El Club Belladonna, en realidad no era un club cualquiera, fundado 40 años antes por la formidable Honoria Langridge, quien en una ocasión cenó con la Reina María y jamás dejó que nadie lo olvidara. Era un círculo social femenino con fama de discreción y cultivada exclusividad. Solo se admitían mujeres de renombre y compostura pública. Hoy en día contaba con 30 miembros, la mayoría de ellos ancianos, adinerados y poseedores de esa férrea seguridad de pueblo que ni la guerra ni los impuestos podían arrebatar. El té de este año se celebró en los terrenos de Langridge House, una mansión con un pasado histórico y suficiente madera crujiente como para sugerir secretos impregnados en sus cimientos. Honoria, ahora encorvada pero con la mirada penetrante, presidía como una emperatriz viuda desde la sombra de un pabellón a rayas. A su izquierda se sentaba la esposa del vicario, la señora Pym, y a su derecha una cara nueva en el pueblo, la señorita Celestine Ardwick, quien se había mudado a la vieja Mill House hacía 3 meses, y cuyos oscuros rizos y atuendo de viuda despertaban especulaciones como yesca seca. Justo cuando se repartía la segunda ronda de sándwiches de pepino, una conmoción rompió el ritmo tranquilo, un chillido, agudo, antinatural y totalmente incompatible con el ambiente refinado, rompió el silencio de la tarde. «Dios mío», jadeó la señora Pym, casi derramando el té. Salió de la terraza superior. Varios invitados, entre ellos una reticente Honoria y una corpulenta señora Blount, aficionada a las representaciones teatrales al aire libre y que en una ocasión interpretó a Lady Macbeth, se precipitaron hacia los escalones de piedra que subían por la ladera norte del jardín. La joven doncella, Tilly, que había estado sirviendo bollos, permanecía pálida señalando hacia la pérgola sombreada bajo el rosal desmoronado. La señorita Marple la siguió lentamente, aunque con determinación. No se apresuró. En medio de una multitud, no se aprende nada útil. Fue bajo la pérgola donde la encontraron.
Una mujer de unos 40 y tantos años yacía desplomada, con el brazo torpemente cruzado sobre el pecho, los dedos entumecidos por la muerte. Su sombrero de ala ancha había rodado a pocos metros de distancia. Su rostro, antes atractivo, mostraba una expresión de incredulidad congelada. Junto a ella, entre las hojas caídas y los pétalos esparcidos, yacía un impertinente plateado, agrietado por el puente. La voz de Honoria sonó baja y dura. «Soy Millicent Hargrave», se oyeron jadeos. Alguien murmuró una oración. La señorita Ardwick se dio la vuelta, llevándose un pañuelo a la boca. Millicent Hargrave era, o había, sido, la secretaria del Club Belladonna, una mujer conocida por su precisión, su pasión por la poesía y sobre todo su afición por los susurros confidenciales transmitidos entre el tintineo de la porcelana. Se había propuesto documentar, registrar y supervisar casi todos los detalles del comité, y aunque siempre impecablemente cortés, muchos sospechaban que sabía demasiado de todos. Se llamó al alguacil y en menos de una hora llegó el inspector Crail del condado, un hombre delgado, ligeramente encorvado, con bigote, recortado y un olfato que priorizaba las apariencias sobre la profundidad. Indicó a los invitados que permanecieran disponibles para el interrogatorio y acordonó la pérgola con una cuerda que parecía sacada del campanario de la vicaría. «Parece muerte natural», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Quizás un golpe de calor o un ataque repentino». La señorita Marple parpadeó lentamente. «No lo creo. Tenía un color inusualmente intenso», se fijó, y el zapato izquierdo le faltaba un poco el tacón. «Curioso, ¿no le parece?» Crail le dedicó una sonrisa desdeñosa. «Claro, mejor deja que el médico decida». Pero el doctor Litchfield, al llegar poco después, frunció el ceño. «Si no lo supiera, diría que algo no cuadra. Tiene la piel bastante enrojecida, pero las pupilas, sí, bastante punzantes, de hecho. Veneno, quizás, pero nada visible. Necesitaremos una autopsia completa». Y allí estaba. Una muerte que ya no era natural. Un asesinato posiblemente. Y peor aún, un asesinato entre tazas de té, tapetes de encaje y el elegante ambiente del Belladonna Club. Al anochecer, el jardín estaba vacío, salvo por el guardia de guardia y el zumbido moribundo de las avispas cerca de la esponja de limón. La señorita Marple se detuvo un momento más al borde de la pérgola, observando cómo la última luz se desvanecía en el enrejado. Tenía las manos pulcramente entrelazadas, como siempre, y el rostro indescifrable. «Belladonna», murmuró, mirando el arbusto floreciente que florecía a menos de 1 metro de donde había estado el cuerpo. Un nombre precioso para una planta tan peligrosa, y con eso caminó tranquilamente de regreso a su alojamiento en Church Lane, con su mente ya reuniendo los primeros hilos sutiles de la locura y los motivos humanos. La matanza había comenzado, con té y risas, pero la muerte, como sabía la señorita Marple, siempre acechaba en silencio. Nether Barrow no era un pueblo que tolerara bien la incertidumbre. A la mañana siguiente, la conmoción por la muerte de Millicent Hargrave se había extendido por sus callejones y calles adoquinadas como el olor a tostada quemada, tenue, desagradable e imposible de ignorar. La noticia, aunque oficialmente, se presentó como en espera de aclaración médica. No necesitó más adornos para que los aldeanos comenzaran a elaborar sus propias teorías. De hecho, para cuando el panadero abrió sus puertas a las 7, ya se habían ofrecido 3 versiones diferentes de la muerte con total autoridad a la encargada de correos. La señorita Marple
tras levantarse temprano como de costumbre, preparó su té con mano firme como siempre. Fuera de su ventana, el verde del pueblo relucía de rocío. Había visto este patrón antes, muchas veces. Dolor seguido de incredulidad, incredulidad seguida de chismes, y chismes, con el tiempo, puliendo los trazos de una historia más elaborada de lo que la verdad podía permitirse. A las 9 en punto, la señorita Marple se dirigió a la calle principal. No se detuvo por casualidad en la tienda de comestibles, el kiosco ni siquiera en la modista. Cada uno era un centro de información y sería terriblemente ineficiente confiar en una sola fuente. «Es el Club Belladonna», declaró la señora Pendle, quien vendía hilos de bordar y creía firmemente que los malos augurios se podían leer en los carretes de malva. «Ese lugar siempre me ha parecido exclusivo, pero no es así. Todos esos secretos envueltos en tapetes». Millicent andaba husmeando, añadió la joven Maggie Thorne desde detrás del mostrador de la farmacia, reorganizando las pastillas para la tos con inusual fervor. Hacía preguntas sobre la señorita Ardwick, sobre todo. La señorita Ardwick, la misteriosa viuda de Milhouse, ya había llamado la atención antes de la tragedia. Su decisión de vestir de luto negro, con tanto estilo, como lo expresó una mujer, había sorprendido a más de 1901, pero ahora, al parecer, su estatus de recién llegada traía consigo una sombra. A las 10, los chismes habían llegado a la vicaría, donde la señora Pym ofrecía su café matutino semanal para la confraternidad de madres. Sin embargo, la conversación de ese día se desvió mucho de la venta de pasteles y los himnarios. «¿Crees que fue su corazón?», preguntó la señorita Cramley, cuya condición cardíaca se había convertido en tema de conversación durante 3 décadas. «No lo creo», respondió la señora Dockett, quien afirmó haber tomado un curso de primeros auxilios durante el Blitz. El doctor Litchfield parecía desconcertado. «Y ya sabes que siempre intenta parecer seguro, incluso cuando no lo es. Fue el té», murmuró la señora Featherstone, mirándolo por encima de sus gafas. «Bebió algo justo antes de desmayarse. Podría haber estado mezclado con... bueno, cualquier cosa. Se oyen cosas hoy en día, sustancias extrañas, polvos de contrabando». La señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón, removía suavemente su té y asentía, como si estuviera de acuerdo. Nunca interrumpía. Hacerlo solo perturbaría el flujo de conciencia, que contenía los detalles más interesantes. A medida que avanzaba el día, las especulaciones se volvían más seguras, no menos. A la hora del almuerzo, medio pueblo parecía convencido de que había sido veneno, y por la tarde un rumor había empezado a circular. Belladonna. Era una planta que muchos solo conocían por su nombre, gracias a sus connotaciones románticas y a las menciones literarias góticas. Pocos sabían que crecía silvestre en los mismos setos de Nether Barrow. Menos aún habían considerado que pudiera crecer como lo hizo en los antaño apreciados bordes del jardín de Honoria Langridge. Esa noche, la señorita Marple recibió a su propio visitante, el coronel Arbuthnot, recién jubilado y aburrido, que había empezado a pasear a su terrier frente a su casa justo al anochecer, con la esperanza de ser invitado a tomar el té. Llegó puntualmente con el perro a cuestas, los zapatos lustrados y el bigote erizado de curiosidad contenida. «¡Qué asunto tan terrible!», declaró aceptando un bollo con más gracia que de costumbre. «Nunca me ha gustado esa mujer, Hargrave, quiero decir, pero no se le desea este final a nadie». La señorita Marple sonrió suavemente. «No, no se necesita, y sin embargo, estas cosas ocurren con más frecuencia de lo que admitimos.
sobre todo en lugares como este. El coronel rió entre dientes. Haces que nuestro pueblo parezca un nido de víboras. Oh, no, dijo con voz suave. Solo un jardín donde algunas cosas se podan con cuidado y otras se dejan crecer libremente. A veces sin previo aviso. Hizo una pausa, reflexionó sobre esto y luego se inclinó. Entre tú y yo se dice que fue deliberado. Algún tipo de veneno. He oído que el inspector está esperando el informe toxicológico. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Es totalmente lógico esperar, por supuesto, pero hay que tener en cuenta el contexto. Millicent murió durante un evento público. Había gente alrededor, se servía té, había muy poca privacidad. Si alguien pretendía hacer algo así, tendría que tener mucha confianza o mucha suerte. El coronel asintió. Aún así, cualquiera podría haberlo hecho. Esa nueva mujer, Ardwick, es rara, ¿verdad? Parece de las que guardan secretos. La señorita Marple soltó una suave carcajada. Oh, estoy segura de que todos lo hacemos, sobre todo en los pueblos. Afuera, el viento susurraba entre los setos. Las campanas de la iglesia repicaban débilmente a lo lejos, llamando al coro al ensayo vespertino, y el pueblo seguía susurrando. A la mañana siguiente, el inspector Crail había instalado un puesto oficial frente a Langridge House. Se hicieron preguntas y se tomaron declaraciones, pero el ambiente se mantuvo tercamente cortés. Las damas del Club Belladonna se mantuvieron unidas, entristecidas, sí, pero completamente seguras de que semejante incidente debía de haber sido un accidente o, en el peor de los casos, una terrible coincidencia. Honoria Langridge, sentada junto a un jarrón de lirios en su salón, se dirigió al inspector con la serenidad de un general retirado. Millicent había estado bajo mucha presión, explicó. A menudo asumía más responsabilidades de las que le correspondían. Todas esas listas. Tomaba notas de todo. Cuotas del club, distribución de los asientos, confidencias privadas. Quizá demasiadas. Cray le levantó la vista. ¿Confidencias? Ah, sí, asintió Honoria con energía. Se creía una especie de archivista discreta. Anotaba cosas, solo lo que se decía, claro. Pero sospecho que también guardaba impresiones, sus propios juicios. Una tontería, la verdad. Ese tipo de cosas siempre acarrean problemas. ¿Dónde están esas notas ahora? Honoria frunció el ceño. No tengo ni la menor idea. No los guardaba aquí. La señorita Marple, tras pasarse por allí con el pretexto de devolver un libro prestado, permaneció en silencio junto a la ventana, examinando la hilera de marcos de plata sobre la repisa de la chimenea. La mayoría contenía fotos de Algernon, el spaniel de Honoria, fallecido hacía tiempo, y varios retratos del comité en poses rígidas. ¿Alguna vez Millicent expresó preocupación por su seguridad? Preguntó la señorita Marple con suavidad casi distraídamente. Honoria se giró. No, nada de eso, aunque mencionó sentirse vigilada un par de veces. Paranoia, supuse. Dijo que creía que alguien había rebuscado entre sus cosas en casa. Es interesante, murmuró la señorita Marple. Señorita Marple, interrumpió Crail, algo irritado. Agradezco su preocupación, pero ya nos ocupamos de esto. Preferiría que no se involucraran personas sin formación. Oh, claro, dijo la señorita Marple con dulzura. Simplemente me fijo en cosas. Es completamente inofensivo. Pero su mirada se detuvo un instante más en los marcos de fotos, en particular en uno donde Millicent Hargrave sonreía junto a un grupo de otras 4 mujeres. Una pequeña placa al pie decía, Círculo de Fundadores de Belladonna 1938. Más tarde esa noche, la señorita Marple caminó lentamente hacia su casa.
La luz comenzaba a atenuarse en los tejados. El viento había refrescado y el humo se elevaba en volutas de las chimeneas. Pasó la verja de la casa del molino y se detuvo, con la mano apoyada ligeramente en el pilar de piedra. En el interior, una lámpara parpadeaba detrás de unas gruesas cortinas. La viuda Hardwick estaba en casa, y la señorita Marple, con el tejido bajo el brazo, continuó su paseo con expresión pensativa. Siempre había más hilos que desentrañar, y a veces el patrón solo emergía cuando se lo veía desde la distancia. El tercer día tras la muerte de Millicent Hargrave amaneció con un silencio inquietante en Netherbarrow. El pueblo, habitualmente animado por sus predecibles rutinas, carretas avanzando lentamente por la carretera principal, cortinas moviéndose y bicicletas zumbando entre los árboles, se había sumido en un silencio antinatural. Incluso el canto de los pájaros parecía vacilante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. La investigación aún no había emitido sus conclusiones, pero los rumores ya se centraban en una sola palabra: veneno. El inspector Crail había comenzado oficialmente una ronda de entrevistas, con un tono cortante y una libreta siempre demasiado llena. Era un hombre capaz a su manera, pero la señorita Marple, observando desde la periferia, sabía que no debía confiar demasiado en los procedimientos oficiales. En sus largos años de observación, había descubierto que la verdad, cuando llegaba, rara vez entraba por la puerta principal. En cambio, se colaba por el lavadero o se colaba en un comentario ocioso, envuelto en cortesía y con un toque de incomodidad. Esa mañana la señorita Marple partió con la tranquila determinación de quien ha vivido lo suficiente para saber que la gente siempre te dice quién es, al final. Solo hacía falta paciencia y quizás una o dos preguntas oportunas. Su primera parada fue la frutería, donde el joven Donald Braithwaite apilaba zanahorias con la solemnidad de un acomodador de catedral. «¡Qué cosa tan horrible!», dijo rápidamente al acercarse la señorita Marple. «Me refiero a caer muerto así, justo delante del rosal». La señorita Marple asintió suavemente. «Sí, bastante angustioso. Estabas allí, ¿verdad, Donald?», parpadeó. «Bueno, sí, señora. Estaba ayudando en la cocina. Salí cuando oí los gritos. Fue terrible». La señorita Hargrave simplemente se desplomó. «¿Habló algo?», preguntó la señorita Marple, eligiendo una modesta col. «¿Alguna última palabra?». Donald parecía pensativo. «Solo un jadeo, como si se hubiera sorprendido». Miró directamente a alguien, creo. ¿Alguien en específico? No sabría decirlo, demasiada confusión, pero sí recuerdo que había discutido un poco antes, con la señorita Hardwick. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Una discusión? Bueno, quizá no una discusión completa. Solo una o dos palabras fuertes. La señorita Hardwick estaba molesta, ¿sabe? Quería recitar un poema durante el té, y Millicent dijo que no era apropiado. «Es interesante», dijo la señorita Marple en voz baja. «Las diferencias artísticas pueden ser muy profundas». Desde la tienda de comestibles se dirigió a la vicaría, donde el reverendo Pym le ofreció una galleta seca y la miró con expresión cansada. Su esposa, Hilda, rondaba en la puerta, evidentemente reacia a interrumpir, pero escuchando atentamente. «¿Entiendes?», dijo el vicario juntando los dedos, «que intentamos mantener el decoro. Los rumores son indecorosos». «Por supuesto», coincidió la señorita Marple, «pero a veces los rumores, como el humo, son solo señales visibles de algo que arde en el fondo», suspiró.
Millicent no era muy querida, creo, respetada, sí, pero no querida. Le gustaba demasiado recordarles a los demás sus defectos. La señorita Marple no apartó la mirada de él. ¿Alguna vez confió en usted como su consejera espiritual? Pym dudó. Solo de pasada. Mencionó su preocupación por si alguien se llevaba objetos del armario del club. Nunca mencionó nombres. Dijo que lo manejaría con delicadeza. La señorita Marple asintió lentamente. Y ahora está muerta. Un trato delicado puede ser peligroso. El vicario parecía visiblemente incómodo. A media tarde, la señorita Marple estaba sentada en un banco desgastado cerca del jardín, con su labor de punto intacta en el regazo. Al otro lado de la plaza, vio al inspector Crail salir de la oficina de correos con el ceño fruncido. Él la vio y cruzó la calle con paso decidido. «Señorita Marple», dijo con cierta amabilidad, «parece estar usted muy interesada en este caso. Solo en la medida en que cualquier aldeano preocupado pueda hacerlo», respondió ella con suavidad. Crayle la miró un momento. «¿Preguntaste por las últimas palabras de Millicent?» «Sí». «Bueno, parece que no habló. Según todos los que he preguntado, jadeó y señaló. Algunos dicen que hacia los miembros del club, otros hacia la terraza. Nada concluyente». La expresión de la señorita Marple permaneció serena. «Hemos descartado cualquier veneno evidente», continuó Crayle. «No hay rastro de belladona, en la taza ni en el plato. Pero el doctor Litchfield dice que no debemos descartar agentes menos comunes. Hay sustancias más sutiles, dice, que imitan causas naturales». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. «¿Sabías?», dijo tras una pausa, «que Millicent llevaba un libro de contabilidad rojo? Un cuaderno privado. No el libro oficial del club, sino uno aparte. Lo llevaba en el bolso y era muy meticulosa en no perderlo de vista». Crayle frunció el ceño. «He visto su bolso. No hay libro rojo». «En efecto», dijo la señorita Marple. «Así que o lo dejó en otro lugar, o alguien se lo llevó». En ese momento un ladrido repentino los interrumpió. El terrier del coronel Arbuthnot llegó corriendo hacia el banco, meneando la cola furiosamente. El coronel lo siguió, sin aliento, pero sonriendo. «Ah, señorita. Marple, inspector. Ya veo que ambos están metidos en la misma travesura. Simplemente estamos compartiendo pensamientos», dijo la señorita Marple. El coronel asintió. «Sabe, estuve hablando con la señora Dockett esta mañana. Mencionó algo bastante peculiar. Dijo que vio a Millicent meter algo en su bolso justo antes de que empezara el té. Parecía un sobre doblado». Crayle se animó. «¿Dijo lo que estaba escrito?» «No, pero dijo que Millicent parecía bastante disimulada al respecto». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia los parterres cercanos. «Siempre hay una razón para el secretismo», dijo en voz baja. «Pero el secretismo, una vez descubierto, se vuelve muy peligroso». Más tarde esa noche, mientras el sol teñía los tejados de un naranja oscuro, la señorita Marple pasó una vez más frente a la casa del molino. Esta vez se detuvo en la puerta. La viuda Celestine Ardwick estaba cuidando su jardín, quitando las malas hierbas cerca del enrejado. «Señorita Marple», llamó con voz nítida pero no desagradable. «Se está convirtiendo en una figura habitual». «¿Por aquí?» «Supongo que sí», respondió la señorita Marple. «Es un pueblo tan bonito. Y qué pérdida tan trágica». Celestine se enderezó lentamente. «Sí, Millicent era difícil, no cruel precisamente, pero disfrutaba aprendiendo cosas y asegurándose de que los demás supieran que las sabía». La señorita Marple se acercó. «Dicen que tuvo un desacuerdo con ella». Celestine sonrió,
sin humor. Era una guardiana. Ese club, tantos rituales, tantas reglas, se encargó de proteger su imagen. Quería leer un poema sobre la pérdida. Dijo que era inapropiado para el ambiente de la ocasión. ¿No te gustaba? Claro, pero no la maté, si es a eso a lo que te refieres. La señorita Marple levantó una mano. Oh, nunca doy por sentado. Simplemente me doy cuenta de que la gente suele revelar más de lo que cree en una conversación. Celestine entrecerró los ojos ligeramente y luego volvió a concentrarse en sus malezas. Tenga cuidado con lo que desentierra, señorita Marple. No todos los secretos están listos para salir a la luz. Mientras la anciana se alejaba de la puerta, su mente bullía con fragmentos. Un libro de contabilidad rojo, un sobre desaparecido, una mujer que guardaba demasiados secretos y se ganó los enemigos justos. La señorita Marple sabía que la siguiente etapa traería la confrontación. Era entonces cuando la gente cometía un desliz o consolidaba sus mentiras. Y en Nether Barrow, las mentiras habían comenzado a anudarse como enredaderas de zarzas alrededor de cada verdad. Para el cuarto día, la aldea de Nether Barrow había adoptado la silenciosa cadencia de un lugar de luto, pero no por Millicent Hargrave. No, el dolor ya había dado paso a la curiosidad, la sospecha y, en algunos rincones, a una silenciosa satisfacción de que el orden natural se hubiera alterado, lo suficiente como para que la vida volviera a ser interesante. El té se servía más despacio. Las conversaciones se interrumpían con más frecuencia al oír pasos que se acercaban, y cada sonrisa cortés llevaba el leve temblor de una indagación disimulada. El inspector Crail, animado por la declaración preliminar del forense, muerte sospechosa pendiente de aclaración toxicológica, había comenzado a reducir su campo de investigación. No tardó mucho en que el pueblo hiciera lo mismo, y los nombres empezaron a formarse entre susurros. La primera y más conveniente sospechosa fue Celestine Ardwick. Era nueva, misteriosa y, lo más incriminatorio de todo, diferente. Vestía de negro, era reservada y, como era bien sabido, había chocado con la difunta en múltiples ocasiones. El hecho de que la hubieran visto cerca del pabellón de té, poco antes del fatal momento, no hizo más que reforzar la narrativa. La señorita Marple, siempre atenta, observaba cómo se extendía la sospecha por el pueblo. Celestine se aferró a ella no por ninguna evidencia tangible, sino por su aire de distanciamiento. En un pueblo que valoraba la familiaridad, el distanciamiento se consideraba peligroso. Esa mañana, Celestine fue citada en Langridge House para una entrevista oficial con el inspector Crail. Llegó vestida de gris carbón en lugar de negro, con expresión indescifrable y el cabello recogido en suaves ondas que resistían al viento. «Me temo que ya he dicho todo lo que podía decir», le dijo a Crail con calma mientras él hojeaba sus notas. Millicent y yo no estábamos de acuerdo sobre la lectura que había preparado. No pensé que eso justificara el veneno. Crail se ajustó las gafas. «¿Se preparó usted el té, señorita Ardwick?» «No», me atendió la joven criada. «Tilly, creo. Ella atendió a todos». «¿Viste a Millicent hablando con alguien en particular esa tarde?» Celestine dudó. «Sí, habló con bastante intensidad con la señora Agnes Blunt». Crail levantó la vista. «¿De qué se trata?» No pude oírlo, pero la señora Blunt parecía nerviosa. Después, incluso nerviosa, Crail tomó nota. «Gracias, señorita Ardwick. Puede irse, pero por favor permanezca disponible». Ella asintió y se fue, sus tacones resonando sobre las baldosas de mármol. Más tarde ese día, la señorita Marple recibió la visita de la propia señora Agnes Blunt.
una mujer robusta con afinidad por las representaciones teatrales y una voz que siempre sonaba un poco demasiado fuerte para la ocasión. «No me acusan de nada, ¿verdad?», preguntó sin saludar, abanicándose mientras tomaba asiento en el modesto salón de la señorita Marple. «Claro que no», respondió la señorita. Marple con suavidad. «Pero a la gente le gusta hablar, ¿verdad?». «Sí», dijo la señora Blunt con la mirada fija en la ventana. «Supongo que habrá oído los rumores». «He oído muchas cosas», dijo la señorita Marple, «pero prefiero entender». La señora Blunt se inclinó hacia adelante. «Millicent sabía algo sobre mí, algo que creía olvidado. Hace 30 años, durante mi primer matrimonio, hubo un problema. Una pequeña mala administración de los fondos del club. Nada delictivo, claro está, pero sí vergonzoso. Millicent encontró una carta en los archivos del club que lo mencionaba». «Ya veo», dijo la señorita Marple, dejando su taza de té. Insinuó que podría mencionarlo en la próxima reunión del comité. Dijo que era relevante para nuestros estándares. Le dije que era irrelevante para todos, excepto para mí y mi difunto esposo, y ella respondió a eso. La boca de la señora Blunt se torció. Sonrió, con esa horrible sonrisa de autocomplacencia. Dijo que era su deber preservar la integridad del club. La señorita Marple la miró con compasión. «Eso debió ser terriblemente perturbador». «Lo fue», admitió la señora Blunt. «Pero por Dios no la envenené por eso». «No me atrevería a decir que no», dijo la señorita Marple. «Pero los secretos tienen una curiosa forma de distorsionar la verdad en la mente de la gente, sobre todo cuando hay reputaciones en juego». Tras la partida de la señora Blunt, la señorita Marple permaneció sentada en silencio durante varios minutos, tejiendo intacta en su regazo. Pensaba no solo en los motivos, sino también en la curiosa psicología de la presión. Algunos aldeanos se doblegaron ante ella, otros se quebraron. Al caer la tarde, empezó a circular un nuevo rumor, esta vez sobre Tilly, la joven criada que había estado sirviendo el té durante el evento. Alguien había oído que recientemente había recibido una buena suma de dinero, y eso fue todo lo que se necesitó para que surgieran las teorías. Tilly fue citada a la vicaría para ser interrogada por Crail. Llegó con los ojos rojos y las manos temblorosas, con el delantal aún espolvoreado con harina del trabajo de la mañana. «No hice nada», dijo casi antes de sentarse. «Nadie te acusa», dijo Crail, aunque su tono sugería lo contrario. «Cuéntame sobre ese día. ¿Serviste té?» «Sí, señor». «¿Atendió usted directamente a la señorita Hargrave?» «Creo que sí. Serví la mesa donde ella estaba, pero no llevaba la cuenta de quién bebió qué. Todos tenían tazas similares. ¿Alguien dijo algo raro? ¿Pidió algo específico?» Tilly pensó mucho. «No, pero la señorita Hargrave me pidió que le trajera el bolso. Dijo que lo había dejado en el banco junto al arco de rosas». «¿Y tú lo hiciste?» «Sí, se lo di». Lo abrió y sacó una libretita. Luego la guardó y cerró el broche. Crail frunció el ceño. ¿Era un cuaderno rojo? «Sí, señor. Siempre lo llevaba consigo». «¿Dónde está ese cuaderno ahora?» No lo sé. Cuando la encontraron, la bolsa estaba abierta y el cuaderno había desaparecido». La señorita Marple, que había entrado silenciosamente en la habitación por invitación del vicario, asintió levemente para sí misma. «Muy útil. Querida», dijo en voz baja, «no has hecho nada malo, pero quizá has visto algo sin darte cuenta». Tilly levantó la vista con esperanza. «¿Me cree, señora? Creo que la gente a menudo dice la verdad cuando nadie más la escucha». Al salir de la vicaría, la señorita Marple volvió a pensar en ese libro rojo. Algo tan insignificante, pero tan crucial. Ya no se trataba de quién tenía el motivo.
Más de una persona lo tenía. La pregunta era quién tenía la oportunidad y quién la voluntad. Esa noche, la plaza del pueblo aún estaba bajo un cielo denso, con las nubes oscurecidas por el crepúsculo. Las farolas de gas parpadearon temprano, proyectando largas sombras sobre el empedrado. La señorita Marple dio su paseo habitual, pasando junto a las puertas de hierro del Club Belladonna. Estaban cerradas. Honoria Langridge sostenía firmemente la llave. Una voz suave la llamó desde el otro lado del callejón. Era la señorita Cramley, apoyada en su bastón. «¿No crees realmente que esa mujer de Ardwick lo hizo, verdad?», preguntó. La señorita Marple sonrió. «Creo que la verdad rara vez es tan simple». Hizo una pausa y añadió. «Pero debes admitir que es curioso cuánta gente parece aliviada por la muerte de Millicent. Una muerte debería inspirar dolor, no comodidad». Mientras caminaba, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar suavemente para las oraciones de la tarde. La señorita Marple no miró hacia atrás. Había demasiadas miradas observando, demasiadas historias adaptándose en tiempo real. Pero ella había empezado a ver las líneas entre ellas, los hilos invisibles que conectaban las mentiras con la necesidad. Pronto, una de esas cuerdas se rompería, y cuando eso sucediera, todo el enredo comenzaría a deshacerse. En la mañana del quinto día, Nether Barrow amaneció con una llovizna sombría, de esas que vuelven resbaladizas las adoquines y hacen doler las articulaciones. El cielo estaba bajo y pesado, y el pueblo lucía su penumbra como un chal de viuda. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual, el ritmo de la vida cotidiana ligeramente estancado, mientras los aldeanos esperaban, no que lloviera, sino respuestas. La señorita Marple, sin dejarse intimidar por el tiempo, se ató bien el impermeable y guardó su labor de punto en el bolso antes de salir. No caminaba sin rumbo. Rara vez lo hacía. Esta mañana se dirigió al Club Belladonna, no para hablar con nadie, sino simplemente para recorrer sus alrededores, para observar, escuchar y fijarse en las cosas que otros pasaban por alto. El edificio del club era modesto y digno, situado justo detrás del antiguo muro de la rectoría, con hiedra trepando por sus paredes de ladrillo y un pequeño jardín circular en la parte trasera. Había sido una escuela privada, y algo de esa estudiada formalidad aún se conservaba en sus cimientos. Ahora, con las puertas cerradas y sin reuniones programadas, parecía casi desierto, pero la señorita Marple sabía que no debía tomarse el silencio al pie de la letra. Se detuvo ante la verja de hierro, con las manos enguantadas apoyadas ligeramente en los barrotes. A través de la niebla apenas podía distinguir el rosal donde Millicent Hargrave había caído. Los pétalos ahora yacían empapados en el sendero, magullados y caídos por la lluvia. Una extraña tristeza flotaba allí, como si el propio jardín hubiera asumido el recuerdo de lo sucedido. Estaba a punto de darse la vuelta cuando algo llamó su atención. En realidad, no era nada. Solo un destello de tela pálida cerca de la base del cenador, parcialmente enterrado en la tierra. Si hubiera estado seco, habría pasado desapercibido, pero la lluvia había oscurecido la tierra, y el contraste fue suficiente para llamar la atención. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, abrió la puerta con cuidado, y un suave clic y la cruzó. El objeto era un trozo de lino blanco rasgado. No era grande, apenas unos centímetros, y estaba deshilachado en un borde. Tenía un leve rastro de bordado, 3 iniciales diminutas, apenas legibles en la luz húmeda. MH. La señorita Marple giró la tela con cuidado entre los dedos. Estaba rasgada, no cortada. Las iniciales lo confirmaban. Era el pañuelo de Millicent, o al menos una punta.
Recordaba con claridad que Millicent había sacado un pañuelo a la hora del té, secándose la nariz ligeramente durante un momento de irritación con la señora Blunt. Entonces, ¿por qué se había roto este fragmento y por qué se encontró separado del cuerpo? Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso, dejando atrás el cenador. Sus pasos eran casi silenciosos sobre la piedra mojada. Nadie había mencionado un pañuelo roto, ni el inspector Crail, ni la criada, ni ninguno de los testigos. Eso sugería dos posibilidades. O bien nadie se había dado cuenta, o bien alguien se había asegurado de que nadie lo notara. Regresó a su casa en Church Lane y colocó el lino en un plato en su sala de estar, observándolo bajo la tenue luz de la lámpara de lectura. El bordado era fino, probablemente hecho hacía años. Sin embargo, lo que más la intrigó fue la tenue mancha marrón cerca de la costura. No era barro, no, era demasiado suave, demasiado ligeramente polvoriento. Un rastro de algo. En ese momento se oyó el golpe. Era la señorita Cramley, agarrando su paraguas y luciendo inusualmente sonrojada. «Digo», resopló, «¿has oído lo último?» «Supongo que no», dijo la señorita Marple, ofreciendo un asiento y una toalla para la sombrilla. «Es ese libro de contabilidad, el rojo. Resulta que Millicent lo tenía guardado en el club, escondido en el fondo del armario de la secretaria, detrás de las carpetas de actas de reuniones». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Cómo lo encontraron?» «Por la limpiadora, nada menos. Estaba quitando el polvo, bastante a fondo, debo decir, y se dio cuenta de que el panel detrás del estante se podía empujar hacia adentro. Y allí estaba, metido en una bolsa de tela». «Qué curioso», dijo la señorita Marple. «El inspector Crail debe estar muy contento». «Encantada», dijo la señorita Cramley con un sorbo, «aunque me atrevo a decir que no le ayudará tanto como cree. La mayor parte del libro de contabilidad está codificado». «¿Un código?» La señorita Marple dejó su taza de té. «Ah, sí, solo iniciales y fechas, a veces comentarios crípticos. BP, 14 de junio, pago confirmado», y cosas así. Totalmente ininteligible. Pero alguien mencionó que había una lista al final, Nombres de conciencia, se titulaba. Poético, ¿no te parece? «En efecto», murmuró la señorita Marple, mientras su mente ya estaba dando vueltas. Tras la partida de la señorita Cramley, la señorita Marple retomó su labor de punto, pero descubrió que no podía concentrarse. Un pañuelo roto. Un libro de contabilidad secreto, nombres de conciencia y una leve mancha de algo que no era exactamente tierra. Tomó una decisión y volvió a buscar su abrigo. Su siguiente parada sería la botica. La tienda era un lugar estrecho que olía a hierbas, secas, betún y pergamino viejo. El señor Ridley, el farmacéutico, era un hombre delgado con un bigote prolijo y el aspecto de alguien que desconfiaba de la charla ociosa. «Buenas tardes, señor Ridley», dijo la señorita Marple, dejando el paño doblado sobre el mostrador. «Me pregunto si podría ayudarme a identificar esta mancha». Lo observó a través de una lupa de latón. No es tierra, desde luego. Huele ligeramente a algo amargo, posiblemente vegetal. Belladona, quizá. ¿Está seguro?» «Bueno, no. Puedo probarlo formalmente sin permiso. Pero coincide con el perfil. Se usa en pequeñas dosis en medicamentos antiguos, aunque es muy arriesgado. Se absorbe por la piel. ¿Sería suficiente para enfermar a alguien? Si se aplica directamente, sí. ¿Ingerido? Sin duda. Podría ser mortal si se usara en cantidad suficiente». La señorita Marple le dio las gracias y guardó el paño. Al salir de nuevo a la calle, la lluvia se había reducido a una neblina
de esas que difuminan los contornos y hacen que incluso los caminos familiares parezcan extraños. Se quedó parada por un momento y luego se giró en dirección a la finca. Langridge, de vuelta en el cenador, el pañuelo roto yacía cerca de las rosas, rosas fertilizadas por el jardinero de confianza de Honoria, rosas que bordeaban el camino por donde Millicent había caminado y donde le habían servido el té. La señorita Marple sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas. Pero la colocación de esa tela no fue casual. Se había desgarrado, quizá en un forcejeo, quizá en un repentino momento de sorpresa. Y si alguien hubiera intentado sacarlo de la escena, habría fracasado. Ahora tenía una pieza del rompecabezas, una pequeña pero vital. Y la señorita Marple lo sabía. Los rompecabezas a menudo giraban en torno a las piezas más pequeñas de todas. El sexto día tras la muerte de Millicent Hargrave trajo consigo un viento más cortante y una tensión peculiar que pareció extenderse, como una red por todo el pueblo de Nether Barrow. La gente caminaba con más agilidad. Las conversaciones eran entrecortadas. Había una inconfundible sensación de que algo tácito había empezado a agitarse bajo la superficie, como una vieja piedra arrancada del suelo para revelar cosas que se retorcían debajo. La señorita Marple, por su parte, lo percibía en la forma en que las cabezas se giraban al mencionar nombres, en los repentinos silencios que seguían a momentos demasiado tensos para explicarlos. Nether Barrow ya no solo susurraba, observaba. El inspector Crayle, bajo la presión tanto de los funcionarios del condado como de los aldeanos, había empezado a hacer llamadas a deshoras, insistiendo más en sus preguntas. Y a medida que su lista de sospechosos se volvía menos ordenada y más confusa, su tolerancia a las sutilezas disminuía. Había citado a Honoria Langridge a la sala de lectura del Club Belladonna esa mañana. La sala estaba fría, sin uso, desde el incidente, y aún así Honoria entró con el porte de quien aún preside la corte. «Entienda, inspector», dijo acomodándose en el sillón orejero bajo el escudo del club. «Todo esto me parece terriblemente perturbador. El club tiene sus tradiciones que mantener, incluso en el luto». Crayle no levantó la vista de su cuaderno. «Señora Langridge, tengo entendido que fue usted la última persona que vio a la señorita Hargrave sola antes de que se desmayara». «Es posible. A mi edad uno pierde la noción de las cosas. Ella era la secretaria del club, ¿no?» «Claro, devoto, minucioso, meticuloso, a menudo demasiado detallista. ¿Dirías que ella era confiable?» Honoria esbozó una leve sonrisa. La toleraron, hay una diferencia. Crayle frunció el ceño. «¿Viste alguna vez su libro de contabilidad rojo?» «Nunca. Lo protegía mucho, como bien sabes. Lo trataba como una especie de diario privado, solo que no era privado en absoluto. Todos sospechaban que documentaba cosas que era mejor olvidar. ¿Cosas como qué? Viejos asuntos, favores debidos, pequeños desaires de hace 20 años. Tenía una memoria asombrosa para los defectos ajenos y no le importaba conservarlos en tinta. Y no tuviste ningún problema con ella por eso». «Soy demasiado mayor para que me chantajeen, inspector». Crayle arqueó una ceja. «¿Pero conocías a otros que podrían haberlo sido?» Honoria apretó los labios. «Somos un club de mujeres, inspectora. El resentimiento es nuestro patrón climático. Si busca peleas, se ahogará en ellas». Fuera de la habitación, la señorita Marple permanecía en silencio junto al vestíbulo. No la habían invitado a este intercambio, por supuesto, pero había acudido con el razonable pretexto de devolver un paraguas prestado del guardarropa del club. No se detuvo, pero su oído, al igual que su memoria, permaneció alerta.
Esa misma tarde tuvo lugar otro intercambio, este menos formal, pero no menos intenso. En el límite de la plaza del pueblo, bajo el gran roble donde se habían colocado los anuncios de mercadillos y tés benéficos, la señora Agnes Blunt y Celestine Ardwick se enfrentaron en un inesperado y silencioso enfrentamiento. «No tenías derecho a mencionar mi nombre en esto», susurró la señora Blunt entrecerrando los ojos. «Me hicieron una pregunta», respondió Celestine con serenidad. «Di una respuesta sincera. Insinuaste que Millicent y yo discutimos». «No insinué». «Nada. Dije que presencié una conversación. Si te inquietó, no es culpa mía». Las manos de la señora Blunt temblaban. «¿Sabes lo que escribió Millicent en ese libro tan maldito?» «Me imagino muchísimas cosas. Escribió que había mentido sobre algo muy grave, algo que le dije al club que sería confidencial. Iba a leerlo en voz alta en la siguiente reunión. Con eso me amenazó». Celestine la observó atentamente. «¿Y no se te ocurrió avisar a nadie?» «¿Avisar a quién?» La voz de la señora Blunt se quebró. «¿A ti? ¿Al inspector? ¿A Honoria?» «Me habría arruinado, a mi familia, la memoria de mi marido». «Lo cual te da un motivo», dijo Celestine en voz baja. Por un momento, las dos mujeres simplemente se miraron fijamente. El frío en el aire no era más frío que el que pasaba entre ellas. Desde su ventana cercana, la señorita Marple observaba el encuentro con la serena curiosidad de un jardinero que observa cómo las plántulas rivales luchan por la luz. Al parecer, el club no solo había sido un lugar para compartir recetas y proyectos benéficos, sino que se había convertido en un depósito de secretos demasiado tóxicos para no hablar y demasiado peligrosos para airearlos. Al anochecer, las luces de la vicaría se encendieron y se celebró una pequeña reunión improvisada en la sala de estar. El reverendo Pym había invitado a Crail, a la señorita Marple y curiosamente a la joven Tilly, la criada, cuyo comportamiento inquieto no había pasado desapercibido desde el inicio de la investigación. «Pensé», dijo el reverendo Pym, con suavidad, «que sería mejor aclarar algunas cosas en presencia de alguien con más experiencia en calmar las aguas». La señorita Marple sonrió débilmente. Crail, visiblemente irritado, se cruzó de brazos. «No estamos aquí para apaciguar las cosas, reverendo». «Claro que no», coincidió Pym, «pero quizá la señorita Tilly se sentiría más cómoda si no sintiera que la están atacando». Tilly parecía pálida pero decidida. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. «No lo dije todo la primera vez», empezó. «No porque quisiera mentir, sino porque tenía miedo». «¿De qué tenías miedo?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «La señorita Hargrave», dijo Tilly. Ella sabía de mí y del señor Fletcher». Hubo una pausa. Fletcher era el hijo del jefe de correos, conocido por su amplia sonrisa y su encanto natural. Nos hemos estado viendo en silencio. Pero una noche nos vio juntos en el callejón y amenazó con decírselo a mi jefe. Dijo que eso daría mala imagen al Club Crail. Se inclinó hacia adelante. ¿Y lo hizo? Tilly negó con la cabeza. Todavía no. Pero por cómo lo dijo, como si me lo estuviera diciendo. La voz de la señorita Marple era tranquila. No eres la primera persona a la que intentaba controlar, querida, pero eres valiente al hablar ahora. La muchacha la miró agradecida. Cuando la reunión concluyó y los invitados salieron a la fresca tarde, Crail se volvió hacia la señorita Marple. «Pareces muy seguro de tus instintos», dijo. «Oh no», dijo con la mirada perdida. «Simplemente presto atención a las pequeñas crueldades de la gente. A menudo son más reveladoras que sus grandes gestos». Esa noche, mientras la señorita
Marple encendía una lámpara y estaba sentada junto a la ventana de su dormitorio. Repasó las piezas una vez más. Un pañuelo roto, un libro de contabilidad codificado, una mancha que podría ser veneno, una lista titulada Nombres de la conciencia, una red de secretos tejida con manos delicadas y sujeta bajo manteles de encaje y tazas de té. Ahora todo se estaba desmoronando. Pronto, alguno de ellos cometería un error, no en lo que decía, sino en cómo lo decía. Y cuando lo hicieran, ella estaría esperando. A la 7ª mañana tras la muerte de Millicent Hargrave, Nether Barrow volvió a despertar de su letargo. No fueron las campanas de la iglesia, ni el silbato del cartero, sino el estridente e inconfundible sonido metálico de la bicicleta del agente mientras bajaba a toda velocidad por High Street hacia Langridge House. Las ruedas patinaron ligeramente sobre la grava mojada, y el joven agente, sin aliento y con la cara roja, saltó del sillín antes de que la bicicleta se detuviera por completo. Algo había sucedido. Algo nuevo. La señorita Marple, cuya taza de té acababa de llenarse, se detuvo con el platillo a medio camino de la mesa. Había presentido el cambio, el silencio tenso del pueblo, las miradas inquietas, los tonos cortantes. Algo se estaba gestando, pero ni siquiera ella había previsto el giro dramático que daría la historia. Momentos después llamaron a su puerta. Era la señora Weatherby, con el sombrero torcido y las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. «Es la señora Blunt», jadeó, aún agarrando su chal. «Se desplomó en la biblioteca del club. Dicen que es igualito a lo que le pasó a Millicent». 2. Señorita Marple se puso de pie al instante. Su abrigo estaba en la percha, sus botas junto a la puerta. No corrió, sino que caminó con brío, como una enfermera experimentada caminaría por un pasillo al ser llamada, no alarmada, sino preparada. La plaza del pueblo ya se agitaba mientras la noticia corría como una mecha encendida. Rostros se asomaban tras las cortinas de encaje. Las puertas se entreabrieron. El telón de la vida cotidiana se había descorrido una vez más. Cuando la señorita Marple llegó al Club Belladonna, una multitud se había reunido a las puertas. Honoria Langridge estaba de pie en la escalera, con el rostro impasible. Dentro, el personal del club revoloteaba como pájaros asustados, indeciso entre limpiar, esperar o huir. El inspector Crail ya estaba en el lugar, agachado junto al diván de la biblioteca donde la señora Agnes Blunt yacía pálida e inconsciente. Su mano derecha colgaba por el borde, tenía los labios entreabiertos y una leve capa de sudor le brillaba en la frente. «Está viva», dijo Crail secamente a los presentes. «Han llamado al médico, que nadie se marche». La señorita Marple entró en silencio. La habitación le resultaba familiar, impregnada del aroma a lavanda y papel viejo. La luz del sol matutino se filtraba por los altos ventanales, proyectando dibujos sobre la alfombra. Dio un paso adelante, observando la habitación con la mirada. No solo a la mujer, sino también la escena misma. Había una taza de té en la mesa auxiliar. «Por supuesto que sí». «¿Trajo su propio té?», preguntó suavemente. Crail se puso de pie frotándose las rodillas. El personal del club dice que pidió una taza mientras esperaba una reunión con Honoria. Tilly se la sirvió, bajo supervisión. La señorita Marple se acercó y notó el detalle que la mayoría había pasado por alto. Una ligera mancha en el borde del platillo, el rastro de algo oscuro en el borde de la cuchara. «Deberías quedarte con la taza», dijo, «y con la cuchara Crail». Frunció el ceño. «¿Crees que es igual que Millicent?» «Es demasiado pronto para decirlo», respondió la señorita Marple.
pero me parece curioso que ambas mujeres, que se pelearon recientemente y que figuraban en la lista de nombres de conciencia de Millicent, hayan sido atacadas de la misma manera. Entonces Honoria Langridge entró en la habitación, golpeando el suelo con su bastón con un ritmo deliberado. «Esto es intolerable», declaró. «Nuestro club se ha convertido en un escenario de melodrama. Primero Millicent, ahora Agnes. Si esta es la idea que alguien tiene de venganza, debe parar». Crail se giró bruscamente. «¿Sabe de qué quería hablar con usted la señora Blunt esta mañana?» Honoria resopló. «Venía a dimitir. Al menos eso me dijo anoche. Dijo que ya no sentía que los valores del club coincidieran con su conciencia». Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia arriba. «¿Dijo algo más?», preguntó. «Insinuó que le había dado algo a la policía. Un documento, quizás». Crail se puso rígido. «No me lo dijo». «Sin duda tenía la intención de entregarlo esta mañana», dijo Honoria entrecerrando los ojos. En menos de una hora llegó el doctor Litchfield y confirmó que la señora Blunt había sufrido un colapso repentino, probablemente provocado por un agente químico, aún no mortal, pero lo suficientemente grave como para requerir observación hospitalaria. Tilly, pálida y temblorosa, fue interrogada una vez más. «Solo traje el té como siempre», sollozó. «No le puse nada, lo juro. Dice la verdad», dijo la señorita Marple en voz baja. «La pregunta no es quién sirvió el té, sino quién sabía qué habría en la taza. Esa tarde, mientras la lluvia volvía a repiquetear contra los tejados, la señorita Marple se sentó de nuevo junto a su ventana, con el cuaderno abierto en el regazo. Había empezado a construir una cuadrícula, un método que solía usar para comprender el comportamiento humano. En la parte superior, anotó los nombres: Millicent Hargrave, Agnes Blunt, Celestine Ardwick, Honoria Langridge, Tilly y otros. A un lado, enumeró motivos, secretos y conexiones. Entre las dos columnas, comenzó a dibujar tenues líneas a lápiz. Surgieron patrones. Millicent había guardado secretos. Agnes había tenido miedo de ser expuesta. Celestino había sido acusado, pero no probado. Honoria había desestimado la amenaza del libro de contabilidad, pero tal vez quien más se sentía amenazada era su contenido. Y ahora un segundo incidente. La señorita Marple se reclinó en su silla, con una mano apoyada sobre la página abierta. Se habían centrado demasiado en lo obvio, en copas, jardines y discusiones. Pero la clave, presentía, no estaba en cómo había muerto Millicent, ni siquiera en por qué. La clave fue lo que había planeado hacer a continuación. En algún lugar de ese libro de contabilidad rojo había una historia que alguien no podía permitirse leer en voz alta. Y ese alguien todavía estaba entre ellos. Los acontecimientos de la semana pasada habían alterado el ritmo de Nether Barrow de forma sutil pero innegable. La cola de la oficina de correos era más corta. Los bancos del servicio dominical estaban llenos de rostros tensos y oraciones susurradas. El panadero, habitualmente alegre, no dejaba de mirar el reloj. Y el Club Belladonna, antaño el corazón de la alta sociedad del pueblo, había adquirido el aura de un mausoleo. Dos mujeres se habían desplomado en su interior. Una estaba muerta. La otra se recuperaba en el hospital del condado, en una cama custodiada no por médicos, sino por sospechas. El libro rojo, la recopilación incriminatoria de Millicent Hargrave, ahora descansaba en la oficina temporal del inspector Crail bajo llave, y aunque éste había examinado sus páginas con diligencia, las crípticas anotaciones habían aportado poco. Demasiadas iniciales, demasiadas implicaciones vagas. Nada seguro, nada procesable.
La señorita Marple, mientras tanto, se había sentado en su asiento habitual junto a la ventana. Su labor de punto avanzaba lentamente. Sus pensamientos, no. Hacía tiempo que comprendía que la verdad, como un caracol, prefería moverse por los bordes. Rehuía la luz directa. Si quería atraparla, tendría que dejar de perseguirla y, en cambio, extraerla. Al mediodía, ya había decidido su rumbo. Comenzó con una invitación. Nada sospechoso, nada demasiado formal. Escribió 3 breves notas con su letra pulcra y curva y las entregó ella misma. Una a Honoria Langridge en Langridge House, otra a Celestine Ardwick en Mill House y otra al inspector Crail. Todas contenían la misma petición. ¿Las acompañarían? A tomar el té la tarde siguiente, en su jardín, si el tiempo lo permitía. Los 3 aceptaron. Era exactamente lo que ella esperaba. El día siguiente amaneció fresco y despejado, con el cielo teñido de un azul suave y una brisa tentadora del este. El jardín de la señorita Marple era modesto, pero estaba impecablemente cuidado. Los delfinios se erguían altos, la melisa apenas comenzaba a florecer, y la hiedra que bordeaba el muro del jardín zumbaba silenciosamente con las abejas. Había dispuesto una mesa redonda bajo el espino más grande, con mantel de encaje, esponja, color limón y su mejor porcelana. Rosa pálido con un estampado de no me olvides. 3 sillas esperaban a sus invitados, además de una reservada para ella. Al llegar, la señorita Marple los recibió con su habitual calidez. Honoria con una falda de tweed almidonada y un pañuelo de seda. Celestine con una blusa color carbón y un colgante de plata, y Crail con su habitual ceño fruncido, aunque se había lustrado los zapatos. «Siéntate, por favor», dijo alegremente. «No hay nada más reconfortante que un té en buena compañía». Celestine sonrió cortésmente. Honoria murmuró algo evasivo. Crail simplemente asintió. «Me alegra muchísimo que hayan podido venir», continuó la señorita Marple sirviendo el té con esmero. «He estado pensando mucho en el club. Es curioso cómo evolucionan las tradiciones. ¿Sabían que se creó originalmente para promover los estudios botánicos entre las mujeres del pueblo? Muy adelantado a su tiempo, la verdad». «Lo sabía», dijo Honoria. «Mi tía abuela fue una de las fundadoras. Su propósito era elevar el tono de la sociedad, menos círculos de chismes, más sermones y decoro». Celestine removió el té. «Parece que últimamente ha vuelto el chisme». La señorita Marple asintió pensativa. «Sí, aunque, según mi experiencia, los chismes solo crecen cuando se esconde algo cierto, como las setas, ¿no crees?» Crail se aclaró la garganta. «Para... esto nos trajiste. ¿Hongos?» La señorita Marple sonrió. «No exactamente, inspector. De hecho, esperaba que pudiéramos hablar de Millicent, de su memoria, más precisamente». El aire cambió ligeramente. «Era inteligente», continuó la señorita Marple con voz suave. «Pero su inteligencia era de las que se mueven en la sombra. No por malicia, claro está, sino más bien por miedo. Quienes escriben a menudo temen ser olvidados». Celestine no dijo nada. Honoria se ajustó la bufanda. «Y sin embargo», continuó la señorita Marple, incluso intentando preservarlo todo, Millicent logró asustar a la gente. Me pregunto, si hubiera vivido para presentar sus notas al club, ¿qué habría revelado?» Crail habló entonces con tono directo. «Si tenía algo peligroso en ese libro de contabilidad, no lo hemos encontrado. Nada específico. Unas pocas anotaciones, sabeladas, sugerencias. Nada que podamos procesar». «No», dijo la señorita Marple, «pero quizá alguien creyó lo contrario. En realidad, eso es todo lo que se necesita».
creencia, sospecha. Se levantó y se acercó con agilidad al carrito del té. ¿Alguien quiere más bizcocho? Es de limón y semillas de amapola. Una receta nueva que tenía ganas de probar. La tensión se rompió ligeramente al pasar los platos. La señorita Marple se sirvió la última. Luego, con naturalidad, dijo: «Me han dicho que Agnes Blunt se confesó con alguien en quien confiaba. Dejó una copia de una de las entradas del libro de Millicent en un sobre sellado. Llegó a la vicaría esta mañana de forma completamente anónima». Crail se giró bruscamente. «¿Nombró a alguien?» «Ah, sí», dijo la señorita Marple cortando la esponja. «Pero aún no puedo decirlo. Creo que es más ilustrativo ver quién reacciona». Entonces ella levantó la mirada, con una mirada suave pero firme. La taza de té de Celestine Hardwicke se detuvo en el aire, pero su expresión no cambió. Honoria Langridge, sin embargo, parpadeó una vez, lentamente, y extendió la mano para ajustarse el broche del cuello. Le temblaba la mano. Solo un poco, solo una vez. Crail también lo notó. La señorita Marple continuó. Había una entrada fechada hace 10 años, algo sobre una retirada ilegal de fondos de una subvención para la restauración de un jardín. Había un nombre adjunto. Esa era la entrada que la señora Blunt había visto, la que, según ella, deshonraría al club para siempre. La voz de Honoria cuando llegó era débil. Estaba fanfarroneando. «No», dijo la señorita Marple con suavidad. «No creo que lo fuera. Millicent lo anotó porque lo sabía, y la señora Blunt tenía la copia. Quería entregársela al club, pero alguien la detuvo». Crail se enderezó. «¿Estás diciendo?» «Digo que el libro de contabilidad no era un arma en sí mismo. Era la creencia en su contenido lo que amenazaba a alguien. Y cuando Millicent se disponía a leerlo en voz alta, cuando Agnes consideró revelar lo que sabía, esa creencia se convirtió en miedo. Suficiente miedo para matar». Honoria se levantó bruscamente y la servilleta cayó de su regazo. «No tienes pruebas», dijo fríamente. «Quizás no», dijo la señorita Marple. «Pero claro, acaba de admitir más de lo que pretendía». Los labios de Honoria se separaron y luego volvieron a cerrarse. El inspector Crail se levantó lentamente. «Señora Langridge, creo que deberíamos hablar en privado. No me dejaré exhibir como un criminal». «No», dijo la señorita Marple, «pero deberías reflexionar sobre el hecho de que nadie es realmente invisible. No en un pueblo, y mucho menos en un club donde los secretos se confunden con el poder». Honoria la fulminó con la mirada, pero había algo vacío tras ella. Una mujer desenmascarada, no por una acusación, sino por algo mucho más peligroso: la exposición. Después de que se fueron, la señorita Marple permaneció sentada bajo el espino, con su taza de té caliente en sus manos. Ella había visto lo que necesitaba: una mirada, un temblor, un reflejo de protección. Eso fue todo lo que hizo falta. A la mañana siguiente, el cielo sobre Nether Barrow estaba más despejado que en más de una semana. Atrás quedaron las lluvias, la penumbra y la quietud opresiva. El pueblo, por primera vez desde el desplome de Millicent Hargrave bajo el rosal, se llenó de algo que se acercaba a la normalidad. Los pájaros cantaban desde los setos y el traqueteo del carro de la leche volvió a su ritmo habitual. Pero para aquellos que habían seguido las corrientes subterráneas de los últimos 7 días, había una sensación inequívoca de que se acercaba el ajuste de cuentas. La señorita Marple, elegantemente vestida con un cardigan azul pálido y un sombrero a juego, permanecía en silencio en el salón parroquial, donde el inspector Crail había convocado una reunión con figuras
Clave del Club Belladonna. La sala, llena de viejos mapas de pueblos y placas conmemorativas descoloridas, albergaba ese silencio que solo se instala en lugares donde demasiadas verdades se han callado durante demasiado tiempo. Había una docena de sillas dispuestas en media luna. Entre ellas se sentaban Celestine Ardwick, serena y atenta, la señora Featherstone y la señorita Cramley, susurrando en voz baja, la joven Tilly, pálida y ansiosa en un rincón, y al final Honoria Langridge, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. El inspector Crail estaba de pie al frente, con el rostro ilegible y un expediente debajo del brazo. «Nos reunimos hoy», comenzó, «porque creemos que la muerte de Millicent Hargrave no fue un trágico accidente ni un incidente médico, sino un acto deliberado. Es más, creemos que fue seguida por un segundo atentado contra la señora Agnes Blunt, quien afortunadamente sobrevivió. Ambos incidentes no apuntan a un crimen de oportunidad, sino a uno de preparación y motivación». Hizo una pausa, y luego se volvió hacia la señorita Marple, quien asintió suavemente. «Si me lo permite», dijo dando un paso adelante con voz tranquila y pausada, «me gustaría explicar cómo llegué a comprender la verdad». Nadie habló. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Para entender lo que pasó», dijo, «primero debemos entender a Millicent Hargrave, no como víctima, sino como una mujer de considerable inteligencia y, si se me permite decirlo, ambiciosa. No se limitaba a llevar actas para el Club Belladonna. Llevaba registros, observaciones, un libro de contabilidad privado que detallaba el funcionamiento interno de este pueblo, sus deudas, sus errores ocultos, sus escándalos privados. Varias de las mujeres se movieron en sus sillas. La mayoría la consideraba excéntrica, algunos la consideraban intrusiva, pero creo que se consideraba una guardiana, no de chismes, sino de la verdad. Era meticulosa, cuidadosa y quizás, hacia el final, un poco demasiado atrevida. La señorita Marple se volvió hacia Crail. Había planeado compartir partes de ese libro de contabilidad en la próxima reunión. Incluso se lo insinuó a varios miembros, incluida la señora Blunt. «Sí», dijo Crail, «pero ninguna de las entradas fue concluyente. Todos son especulaciones». «No exactamente», dijo la señorita Marple. «Había una entrada codificada como las demás, pero hacía referencia a una fecha específica, un pago y un nombre. H. Eleonoria Langridge permaneció completamente quieta. La demanda se refería a la asignación indebida de una subvención de restauración otorgada al club hace 10 años. Los fondos estaban destinados a la restauración del Jardín Botánico, un proyecto muy querido por el comité fundador. Sin embargo, la obra nunca se completó y el dinero nunca se contabilizó. La señorita Cramley jadeó suavemente. «Tuve la suerte», continuó la señorita Marple, «de hablar con un abogado jubilado que trabajó en el ayuntamiento. Recordaba muy bien la solicitud de subvención. Se había presentado a nombre de la señora Langridge. También confirmó que los fondos, casi 800 libras, se habían retirado en su totalidad y nunca se habían devuelto». La mandíbula de Honoria se tensó. La señorita Marple continuó. «Podría argumentarse que el descubrimiento de Millicent fue simplemente un momento desafortunado. Pero Millicent no fue descuidada. Conocía el peligro de la información que poseía. Llevaba ese libro de contabilidad consigo constantemente, y sin embargo el día de su muerte no estaba en su bolso». «Así es», añadió Crail. «Lo encontramos escondido en el club días después. Alguien se lo llevó después de su desmayo, probablemente en la confusión, pero ese alguien debía saber qué buscar».
La señorita Marple asintió. Y ese es el detalle que me llevó a mi conclusión final. Verá, el colapso de Millicent no fue repentino. Fue planeado. Fue envenenada, no por el té, que se ha comprobado que es limpio, sino probablemente por contacto directo. La mancha encontrada en su pañuelo roto, que recuperé de debajo de la pérgola, contenía rastros de belladona, una sustancia que se absorbe a través de la piel. Hubo silencio. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. La pregunta entonces es, ¿cómo llegó allí? Se giró hacia Honoria. El día del té en el jardín, le regalaste a Millicent un pequeño ramo de rosas, el orgullo de tu jardín. Insististe en que se lo llevara a casa, aunque ella se resistió. Se lo pusiste en las manos, un gesto que a todos los presentes pareció generoso. El rostro de Honoria se puso un tono más pálido. Pero las rosas que me ofreció, dijo, la señorita Marple, estaban recién hechas. Usted, que tenía acceso al antiguo cajón medicinal del club, donde aún se guardaban varias muestras botánicas históricas, incluyendo hojas secas de belladona, conservadas como curiosidades. Sabía que Millicent aceptaría el regalo en público. Conocía sus costumbres. Siempre se secaba los ojos con un pañuelo en el jardín debido a la fiebre del heno. Contaba con ello. Honoria se levantó de su silla. Esto es indignante. Conjeturas y cuentos de viejas. Crayle dio un paso al frente. Negaste haber manejado los archivos botánicos, y sin embargo, se encontraron tus huellas en el cajón. La semana pasada. Honoria lo miró sin palabras. La señorita Marple añadió, la muerte de Millicent no fue un crimen pasional, señora Langridge. Fue un silenciamiento premeditado, y cuando la señora Blunt sobrevivió al atentado contra su vida, un atentado perpetrado con la misma toxina vegetal que le echaron al té, usted volvió a sus viejas costumbres. Métodos discretos e indirectos, métodos que no se podían rastrear fácilmente. Pero esta vez fue torpe. La voz de Honoria era baja y tensa. Iba a destruir el club. No, dijo la señorita Marple con suavidad. Iba a revelar que el club ya había sido comprometido. La destrucción vino después. Hubo una larga pausa. Entonces, sin decir palabra, Honoria Langridge se sentó. La sala permaneció en silencio mientras el inspector Crayle llamaba a la gente que esperaba afuera. Honoria fue sacada sin resistencia, con la bufanda colgando flácida a su lado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la señorita Marple miró los rostros restantes. La verdad nunca es pulcra, dijo en voz baja. Nunca llega de golpe. Viene a pedazos, llevada por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para mirar con demasiada atención. Ella cogió su bolso y su tejido, y con la misma gracia silenciosa con que había llegado, salió a la clara luz de la mañana. En las semanas posteriores al discreto arresto de Honoria Langridge, el pueblo de Nether Barrow recuperó algo parecido al orden. Ese tipo de orden, sin embargo, que existe después de una tormenta. Ordenado en la superficie, pero con cintos en rastros de perturbación arraigados. Se limpiaron las ventanas, se podaron los setos y se intercambiaron sonrisas corteses en la verdulería, pero en el fondo, los aldeanos se movían con la conciencia de que algo irreversible había sucedido. El Club Belladona suspendió sus reuniones indefinidamente. Sus puertas permanecieron cerradas y sus miembros se fueron apaciguando, incluso al ser vistos en sus paseos vespertinos o durante el servicio dominical. Sin Honoria Langridge al frente, el club había perdido su carácter y, quizás, como la señorita Marple comentó discretamente, su ilusión de unidad. Las hileras de flores prensadas y las actas meticulosamente archivadas
parecían ahora irrelevantes, reducidas al fondo de un capítulo que era mejor no leer. La señora Agnes Blunt había regresado del hospital del condado, más frágil pero llena de energía. Se dedicó a descansar en su sala de estar bajo una manta de tejido cuestionable y a atender a un torrente de visitantes deseosos de preguntar por su estado, aunque la mayoría de las veces con curiosidad más que con compasión. Soportaba la atención con una mezcla de exasperación y gracia, sin confirmar ni negar en ningún momento lo que podría haber sabido antes de su casi fatal taza de té. El inspector Crail iba y venía, presentando su informe final y enviándolo a las autoridades superiores. Su presencia se había vuelto menos frecuente, aunque el pueblo recordaría durante mucho tiempo sus botas negras y el ruido que hacían al chocar contra el adoquín. No hubo un juicio dramático, ni confesiones ruidosas en el tribunal. Solo un proceso administrativo lento y el discreto traslado de Honoria Langridge a un centro privado fuera del condado. Oficialmente, se calificó como un asunto de salud mental. Extraoficialmente, la frase «estrés excesivo» circulaba entre los aldeanos en murmullos. La señorita Marple, siempre la observadora discreta, no se enorgullecía de haber desenmascarado al culpable. Permaneció como siempre, como un referente de discreta sabiduría en Church Lane. Sus días retomaron su forma habitual. Un paseo a la oficina de correos, una parada en el jardín para inspeccionar el progreso de los rosales y tardes dedicadas al té y a la costura. Pero en su pulcro salón, con su pequeño jarrón de flores silvestres y su desgastado sillón junto a la ventana, persistían los ecos del caso, suaves, instructivos y profundamente humanos. Un martes, Celestine Ardwick pasó por allí, vestida, con un abrigo verde espuma de mar y sosteniendo un paquete de galletas de jengibre recién horneadas envueltas en papel encerado. «Pensé que te podrían gustar», dijo, colocándolos en la mesa junto a la bandeja de té. La señorita Marple sirvió 2 tazas y le hizo un gesto para que se sentara. «Debo agradecerte», dijo Celestine tras un largo momento, «por lo que hiciste, o mejor dicho, por cómo lo hiciste». La señorita Marple ladeó la cabeza suavemente. «Nunca se trató de gestos dramáticos, querida, solo de paciencia y de prestar atención». Celestine miró por la ventana. «Cuando me mudé aquí pensé que huía del ruido de Londres. Nunca imaginé que me encontraría con algo más tranquilo, pero mucho más peligroso». La señorita Marple sonrió levemente. «Los pueblos son así de engañosos. El silencio da a la gente la ilusión de que no pasa nada. Pero en realidad todo sucede, solo que con más cortesía». Celestine rió suavemente. Luego su expresión se tornó seria. «Siempre me lo he preguntado», dijo. «¿Crees que Honoria se arrepintió de lo que hizo?» La señorita Marple removió su té lentamente. «Creo que se arrepintió de que la atraparan», dijo finalmente. «En cuanto al hecho en sí, sospecho que creía haber protegido algo importante. Reputación, legado, quizás incluso dignidad. La tragedia es, por supuesto, que sacrificó las 3 cosas en el acto». Celestina sintió y luego dudó. «¿Y Millicent?» «Ah», dijo la señorita Marple con la mirada perdida. «Millicent era inteligente, demasiado inteligente quizá, pero olvidó que la verdad, como el fuego, debe manejarse con cuidado. Creía que coleccionar secretos la hacía poderosa. Pero los secretos, verá, no son moneda de cambio, son pesos, y cuanto más llevas, menos puedes escapar cuando llega el peligro». Las 2 mujeres permanecieron sentadas en silencio un rato, mientras el tic-tac del reloj de la repisa llenaba la habitación. Afuera, una suave brisa agitaba las ramas del sicómoro.
haciendo que algunas hojas doradas cayeran por el sendero. Finalmente, Celestine se levantó para marcharse. Volvió a agradecer a la señorita Marple y al girarse en la puerta, añadió: «Una última cosa. Debe aburrirse terriblemente, señorita Marple, cuando las cosas vuelvan a la normalidad». La sonrisa de la señorita Marple se hizo más profunda. «Oh, para nada. La gente siempre es interesante, incluso sin asesinatos». Tras la partida de Celestine, la señorita Marple regresó a su silla junto a la ventana. Recogió su labor de punto, aunque dejó las agujas en su regazo. Su mirada vagó a través del cristal, siguiendo el lento regreso, del orden al pueblo. Los niños jugaban cerca de la panadería. Sus risas resonaban débilmente. Un perro trotaba junto a una joven en bicicleta. El vicario salió de la iglesia con un fajo de papeles. La vida, como siempre, seguía su curso. Sin embargo, era innegable el sutil cambio que se había operado en Nether Barrow. La gente ahora juzgaba con más discreción. Las voces más fuertes del club se habían silenciado, y quienes antes intercambiaban chismes con impunidad, ahora sopesaban sus palabras con más cuidado. La tragedia había sido una lección, dura e inevitable. La señorita Marple, con su dulce presencia y su penetrante perspicacia, les había recordado que cada pequeño pueblo esconde su sombra, que tras cada sonrisa amistosa podría esconderse un secreto, y que esa verdad, aunque paciente, acaba aflorando si alguien está dispuesto a observar con suficiente atención. Esa noche anotó una última nota en su diario, solo una línea. La justicia llega silenciosamente, como la caída de las hojas. Tapó su pluma, cerró el libro y buscó su chal. El día estaba a punto de terminar y le apetecía dar un paseo corto antes de cenar. Las calles de Nether Barrow volvieron a estar en paz. Y sin embargo, en ese silencio, casi se podía oír el leve susurro del recuerdo, un recordatorio de que, debajo de las flores y los sombreros de domingo, debajo de las actas del club y las sutilezas sociales, la naturaleza humana seguía siendo tan compleja como siempre, pero la señorita Marple siempre lo había sabido.